Bueno, es larga la historia, pero yo voy a tratar de sintetizarla, porque si no necesitaríamos 2 horas para contar los detalles. Y esta historia comienza con una cantidad de prolegómenos, porque si yo te cuento la historia como fue, la última parte, no perdemos el marco de cómo se produjo en el tiempo esto. O sea, nos lleva años haber construido este espacio y uno, sin darse cuenta, es parte protagonista de una historia que ni siquiera se imaginó que iba a ser una historia. Pero los acontecimientos posteriores a los hechos dan un resultado que es lo que viene a conformar lo que se conoce como historia. Son hechos normales, de gente simple, de gente común, que no estaba pensando, ni siquiera imaginando que podía haber sido un hito en la historia. Pero bueno, esta historia comienza, o sea, el relato comienza, por decirlo de alguna forma exacta, en Caracas. Caracas era el destino, era el lugar donde convergían 1956, 57, 58, parte del principio del 57, a finales del 57, donde convergía todo el movimiento político que se estaba gestando en la Argentina con la ocupación de una dictadura militar feroz, terrible, fusiladora, la Revolución Libertadora que se le llamó, que significa la caída de Perón después de un bombardeo intenso sobre la ciudad abierta de Buenos Aires, sobre todo Plaza de Mayo y Casa de Gobierno. Entonces, Perón se refugia en Panamá, ya lo hemos contado, son historias que yo he contado ya, pero en el mes de agosto de 1956, Perón es obligado a salir de Panamá y viene a Caracas, donde estábamos nosotros. Nosotros ya he contado el grupo que hemos ido. En esa instancia, cuando Perón llega a Caracas y todo se estaba gestando en la Argentina, en el sur, en la Patagonia, en la cárcel de Río Gallegos, había peronistas de importancia detenidos, o sea, en la cárcel. Estaba John William Cook, estaba Cámpora, que fue presidente, estaba Patricio Kelly, en fin, había los personajes, Jorge Antonio, el hombre que manejaba las finanzas del peronismo. Entonces, yo conozco en Caracas, me lo presenta el general, a un personaje que fue fundamental en esta historia, que fue el que produjo la fuga y que preparó la fuga de los presos que estaban confinados en la Patagonia por la dictadura, los presos peronistas, Manuel Araujo, que se hace gran amigo mío en Caracas, llega desde Argentina, huyendo de la racia que estaba haciendo la dictadura, y me lo presenta el general, dice, este es un hombre importante de nuestro movimiento que está haciendo una gran tarea. Acababan de salir, de huir de la prisión de Río Gallegos, mediante un operativo realizado por Manuel Araujo, que los había sacado, en fin, ya lo he contado en otras historias, había financiado, había sobornado a los directivos de la cárcel, en fin, a algunos los había dormido, y una noche se produjo la fuga, con la complicidad de alguien adentro de la cárcel, y aparecen al otro día en Chile, y la dictadura se entera de que se le habían escapado los peces gordos del peronismo. Estaban ya en Chile. Esa fue la fuga famosa, y el protagonista, realmente el que había ideado ese proceso y el que había ejecutado, era amigo mío, pero yo no le daba la importancia que después el tiempo se la dio. El gordo Araujo, gran compañero, estaba entristecido en Caracas porque se sentía abandonado por la gente que él había sacado, pero todo el mundo andaba en lucha desesperada para sobrevivir, y él estaba sin dinero, como todos nosotros, en Caracas. Ahí es el centro de la historia. Siguen sucediéndose las cosas, empiezan a caer gente de todo tipo relacionado con el peronismo a Venezuela, cuando Perón llega como dije, de Panamá, y ahí era un bullicio
o sea, se desfilaban personajes de toda índole, argentinos y personajes importantes. Ya he contado yo la historia de grandes, grandes personajes de la historia mundial en otros videos. Pero todas estas historias que se van hilando con el tiempo sin que uno solamente lo único que uno hizo fue participar como un actor más sin saber el papel que estaba representando. Era una lucha, era una cofradía también de amigos, de refugiados. Todos eran políticos que venían con sus lamentos y eran toda gente del peronismo que había emprendido la diáspora de la Argentina porque era insoportable y era imposible. Todos los otros amigos estaban en la cárcel. Yo me hago amigo cuando llega Cook a Caracas, pero ocasional, no tengo tratos con él, pero lo conozco a John William Cook y conozco a todos los muchachos ahí. Nos encontrábamos todos los días en el edificio central, ahí en la avenida Urdaneta, en el centro de Caracas en ese tiempo, y ahí en esa oficina que se juntaban todos, yo tuve la oportunidad de que ahí nos conocimos personalmente con Cook. Pero fue una presentación como había sido con ministros, con diputados, senadores, gobernadores que venían, que habían sido todos funcionarios importantes del peronismo, periodistas. Ya me había yo familiarizado con toda esa gente tan importante siendo yo un nadie. Yo era un hombre de pueblo, un audaz que había llegado a Caracas, que había llegado primero a Panamá y después a Caracas por misión que cumplía a partir de una encomienda que me da el general cuando yo voy a verlo para buscar directivas para volver a la Argentina. Ya lo he contado en otras historias pero bueno, hoy quiero contar esta historia de John William Cook, el doctor Cook, un hombre de una capacidad extraordinaria, un inteligente superior, un hombre preparado y un hombre que Perón llegó a designarlo el sucesor de él. O sea que no estamos hablando de cualquier personaje. Todo se desarrolla normalmente hasta que se produce. Nosotros ya estábamos instalados en Venezuela. El general estaba ya, habíamos nosotros coordinado la resistencia en Argentina, cuando solamente éramos dos personajes que estábamos en Caracas, mandados por Perón desde Panamá. Habíamos consolidado nosotros la resistencia, ya toda la gente en la Argentina estaba recibiendo información de Perón directamente a través nuestro, que era el puente que hacíamos Panamá, Caracas, Buenos Aires y toda la República Argentina. O sea, ya habíamos cumplido la misión importante que habíamos sido Rodolfo Martínez y yo, dando comienzo a lo que se le llamó la resistencia al peronismo, la resistencia a la dictadura. Pero cuando estamos en lo mejor de la organización, que ya se estaba incluso negociando un acuerdo estaba la dictadura todavía en pleno, pero había una necesidad de producir una apertura democrática. Los militares se vieron obligados por la gran presión del pueblo a dar elecciones. Y entonces empezaron a hacer contubernios con los políticos radicales y demás, que eran los que tenían posibilidades. Uno de esos políticos importantes, entre dos que había, Balbín era uno de la Unión Cívica Radical y Frondizi era el otro. Se habían separado ellos y una persona del riñón del frondicismo, de amigo personal y promotor personal de Frondizi, había iniciado conversaciones con Cook, que estaba todavía en Chile, para producir un acuerdo con el peronismo que en caso de que hubiera elecciones el peronismo volcara, porque el peronismo estaba proscrito por la dictadura. O sea, nosotros no podemos intervenir políticamente en nada. El político estaba fuera de la ley. No se podía pronunciar la palabra Perón en la Argentina. Entonces, John William Cook es el encargado de negociar con el representante de Frondizi, que posiblemente si ganaba las elecciones, podía asumir el poder y podía acordar con los otros para producir un regreso, un eventual arreglo del retorno de Perón a la Argentina y la vuelta de la democracia. Entonces, esa conversación, esa negociación se realiza entre Frigerio, el doctor Frigerio, y John William Cook.
Cuando estábamos en lo mejor de ya Cook había llegado a Caracas, como yo le digo, ya me lo habían presentado, en lo mejor de que se estaba la negociación, viene un golpe de Estado contra Pérez Jiménez, que era el presidente de Venezuela, y de la noche a la mañana se rompió todo el mundo salió corriendo, en la embajada que podía entrar o no entrar, en fin, nos asilamos, unos en una embajada, otros en otra. Al final, el primero que llega a Santo Domingo, que era el único país que lo recibió a Perón, el primero que llega al exterior, que sale como con salvoconducto de la dictadura de Venezuela, es Perón, que va a Santo Domingo. Y yo, que iba a Haití, sin tener conexiones nosotros en Venezuela, yo me asilé en la embajada de Haití y no tenía posibilidad de llegar a Santo Domingo, porque no tenía posibilidad o sea, Perón estaba en la embajada dominicana en Caracas, y yo estaba en la embajada de Haití, no tenía forma de poder conseguir visa ni nada, así que yo me fui a Haití. Ya he contado, me encontré con Perón en el aeropuerto, en fin, ya le he contado, todas estas historias ya las he contado, pero ahora estoy hilando porque la historia es otra variable de del mismo compuesto. Quizás sea demasiado largo para hacerlo en un solo video, pero voy a tratar de a ver si podemos lograr en 20 minutos, 25 minutos o 30 todo el contenido este. Viaja Perón a Caracas, el primero que tiene el salvoconducto desde Venezuela, y al otro día viajo yo desde la embajada de Haití. Y me encuentro con Perón en el aeropuerto, que esperaba a Isabelita, que era la esposa de Perón, o sea, al doctor Cook, al periodista Américo Barrio, a Guillermo Patricio Kelly, que era un dirigente político importante, en fin, y otro, no me acuerdo quién era, no sé si era Roberto Galán o alguien así. Y bueno, ahí se rompe todo el encanto, nos establecemos en Santo Domingo, yo me quedo en Santo Domingo por pedido del general, Trujillo me acuerda que yo no vaya a Haití, que me quede ahí con Perón, estoy un par de días, un día nomás estoy con el general en el Hotel Jaragua, en Caracas, en Santo Domingo, a los días me manda a esperar a Isabelita, y a John William Cook, a Cámpora, en fin, a todos esos, conclusiones de que ahí ya yo establezco más relaciones con Cook. Tuvimos algunos encontronazos porque él era un político de raza y además era una persona preparadísima. Pero era un hombre flexible que estaba tratando de negociar con Frondizi, y yo en ese tiempo mi peronismo era a muerte, o sea, no concebía ningún arreglo con nadie. Pero bueno, uno madura en el tiempo y adquiere algunos conocimientos. Quiero toda esta historia traerla porque es mi relación con Cook. Cuando se restablece la negociación con Frigerio en Santo Domingo, porque ya se aproximaban las elecciones, hay un cónclave organiza el general en el Hotel Paz, del cual participamos todos los personajes que he mencionado, o sea, el doctor Frigerio, que estaba también había venido a negociar, y otros, estaba el que había sido ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, el doctor Jerónimo Remorino, estaba el Borlengui, que había sido ministro del Interior, estaba Roberto Galán, estaba Américo Barrios, en fin, y estaba el doctor Frigerio. Y ahí ese día, entonces Perón nos dice a todos que estaba por firmar un pacto, un acuerdo con el doctor Frigerio, para que el peronismo votara a Frondizi y pudiéramos nosotros normalizar el país, o sea, que sacar la dictadura y volver a la vida civil, democrática. Yo me opuse, yo le dije, de todos los que estaban ahí, todo el mundo asintió, y yo dije que yo no estaba de acuerdo. Fue un espanto. Tuvimos una controversia, pero me saca a su habitación, ya lo he contado esto, me convence, me dice, vea, esto es una salida de lo peor que podemos hacer, es la mejor salida que tenemos, después veremos cómo hacemos, yo estoy de acuerdo con usted tiene razón, no podemos negociar con Frondizi. No, le dije, no es el problema negociar con Frondizi, le dije a Perón, yo en su dormitorio.
O sea, el problema es que los militares no lo van a aceptar. Le acaban de hacer una revolución a cañonazo y no le van a aceptar ahora que usted vuelva a la Argentina. Bueno, eso produce un encontronazo bastante fuerte de el doctor Cook conmigo. Y conversamos 2 o 3 días bastante acaloradamente, pero al final se firmó el pacto. Firmó el pacto, se produjeron las elecciones, volví a Buenos Aires con Cook. O sea, teníamos relación diaria, todos los días. Venía a mi cuarto, yo iba al cuarto de él en el hotel, o sea, estamos ahí, o sea, estamos todo el día comíamos juntos en el hotel, o sea, estamos todo el día juntos. Y había bromas, había chances, había... En fin, todo eso. Era el más bromista de todo era Kelly, que era un loquito lindo. Pero quiero decir con esto que la relación era de mucha fluidez con él. Se producen las cosas que producen, regresamos nosotros a la Argentina, cuando después que gana el doctor Frondizi con el voto del peronismo, y todo lo que habíamos acordado, lo que había el general acordado en el famoso pacto, no se puede cumplir exactamente. Se dio lo que yo decía, los militares no le iban a permitir a Frondizi el retorno de Perón, o yo ni siquiera del peronismo. Yo estuve 2 meses y medio, 3 meses, y ya me estaban persiguiendo la policía secreta y el ejército y todo. Pude salirme a los 2 meses y medio, 3, de Argentina otra vez, y efectivamente el pacto Perón-Frondizi fue un fracaso, fue un chaco. Eso produjo la caída, políticamente hablando, de el doctor Cook en el peronismo. O sea, fue un fracaso. Perón viaja a España y Cook viajaba viajó creo que una vez o dos desde Uruguay a Santo Domingo y vuelta. Después, al viajar el general a España, se perdió, se desarmó todo, se desarticuló todo ese conjunto que habíamos formado nosotros. Creo que esta es la primera parte que yo quería determinar. A partir de ahí pasan los años, o sea, completamente desorientados, todo el peronismo estaba sin ninguna posibilidad, mucha gente en la cárcel, la dictadura se consolidó, lo volvieron a sacar a Frondizi, en fin, lo sacaron del gobierno, un golpe militar, siguieron las dictaduras, Perón fuera de la ley, seguía todo igual. Cada uno tomó un rumbo distinto, cada uno trató de salvar lo poco que tenía, su familia. Yo para ese entonces ya vivía en México y perdí contacto casi con todos. Me entero por los comentarios, porque yo mantenía relación con el general, con carta, que Cook se había ido a Cuba con Manuel Araujo. Manuel Araujo fue el primero que viajó a Cuba, el que los había sacado a los presos de la cárcel del penal de la Patagonia, de Río Gallegos. Desesperado el gordo Araujo se fue a Cuba, se consiguió unos contactos cuando la gente, mientras estábamos nosotros en el Hotel Paz en Caracas, varias tentaciones tuvimos nosotros de gente que operaba para Fidel Castro, para que nos fuéramos a plegar a la revolución cubana. Nosotros, peronistas a muerte, no queríamos saber nada con el comunismo de Castro, para nada. Pero en su desesperación, parece que el gordo Araujo se fue a Cuba, con una de esas tentaciones que nos vinieron a ofrecer a nosotros. Conclusión es que Manuel Araujo, el gordo Araujo, termina como jefe de la cabaña, el terror presidio de Fidel Castro. O sea, una cosa increíble. Y inicia una gran relación con el Che Guevara. Eso permite de que se conecte John William Cook con el gordo Araujo y que viaje a Cuba y que se conecten con Cook con Guevara y establecen una relación que yo no desconozco en detalle, pero sé que tuvieron una gran relación y que era el hombre que orientaba
porque Cook era un bocho, era un tipo de una inteligencia sublime, superior, y un gran peronista. Entonces, toda la línea que el Cuba se desarrolla, que es una línea de justicia social y todo eso, emana del contacto de Cook con el Che Guevara. El Che Guevara había brevado el peronismo desde el comunismo en la Argentina. La madre del Che Guevara era una dirigente comunista de Rosario. Y él creció en ese ambiente antiperonista. Pero él vivió, mientras estudió en la Argentina su carrera de médico, en la universidad él vivió todo el peronismo, o sea que conocía toda la justicia social. Tal es así que en una carta que le escribe desde Cuba, a la madre le dice, mira, no es tan fantasma como vos te creías, o algo así, era la relación que le contesta, le manda el Che a su madre diciéndole de Perón, ¿no? Cuando vos ves lo que nosotros hemos visto y lo que hemos pasado en toda América, te vas a dar cuenta de la importancia de lo que vos crees que es un monstruo, como consideraban los comunistas a Perón. Toda esta es la historia que te va formando un contenido y que nosotros tratamos de buscarle la síntesis, porque no puedo contar más detalles que tengo de todas estas instancias que te he contado. Cuando se establece toda esa relación, yo no lo conocía, eso no lo sabía, todo eso lo supe posteriormente. Pasa el tiempo, yo sigo incluso viviendo en México, establezco una relación directa con el general, ya me manifiesto con relaciones mexicanas, escribo en los diarios, en fin, sigo todo ese proceso natural del exilado, del desorientado en la vida, luchando para sobrevivir. Políticamente nosotros no teníamos ninguna posibilidad, yo no era político, así que mucho menos. Me dediqué a tratar de salvar lo poco que podía, que era buscar a ver cómo salvaba a mi familia. Traje a mis padres a México, en fin. Pero México me va bastante bien, o sea, sobrevivo y puedo hacer algún poco de diferencia económica. Y a los 2 o 3 años regreso a la Argentina. Estoy hablando de mi regreso en 1954. No, 1964. Yo regreso a la Argentina desde México, 1964. Me encuentro con el general Tanco, que había sido un revolucionario que había hecho una revolución contra la famosa Revolución Libertadora, que fusilan al compañero del general Valle. Tanco me lleva a visitar a una oscura oficina, a un gran periodista peronista que estaba refugiado con muchas necesidades económicas, que era Alejandro Olmos, un hombre que fue de una extraordinaria importancia en la investigación de la deuda externa, un hombre brillante, un hombre honesto, buena gente, gran periodista, y él había tenido un diario importante que se llamó Palabra Argentina y había perdido todo y nada. Entonces con ese encuentro me lo encuentro en la calle Sarmiento, casi esquina Callao, en una oficina oscura ahí, vamos con Tanco, y entonces me dice, nosotros queremos sacar el diario, Y yo tenía unos pesos, yo tenía algunos dólares, y le dije, vamos a sacarlo al diario. Y me dijo, ¿cómo? Digo, yo tengo, y ahí ponemos nosotros, yo me pongo a funcionar, recojo un poco de dinero, consigo un lugar consigo un lugar para poner físicamente el diario, consigo a través de gente importante del peronismo que estaba refugiada, pero que tenía posibilidades. Consigo el lugar donde iba a ser la sede del diario, consigo el papel, consigo la maquinaria, consigo los periodistas a través de contactos y sacamos el diario Palabra Argentina nuevamente a la calle. Estamos hablando de 1965. Y ahí entonces interviene, ahí es cuando yo me hago amigo de Jaureche, que yo lo he contado varias veces, que escribía en nuestro diario. Todas esas historias
son las que formaban digamos, la diáspora del desorden de los peronistas que andábamos por el mundo tratando de sobrevivir y haciendo política, porque nunca dejamos de los ideales ni de la política. Una tarde de esa, una nochecita de esas, ahí ya con el diario en la calle y todo eso, caminando por la avenida Santa Fe, me encuentro con Cook, con el doctor Cook, y Alicia Uguren, que era su esposa, una gran escritora y periodista que después al final terminó la dictadura, o la posterior dictadura, terminó encarcelándola y tirándola viva al mar. O sea que la tiraron al mar a Alicia Uguren, la que me enseñó a nadar a mí en Santo Domingo, en la piscina del Hotel Paz. Alicia Uguren me enseñó a nadar a mí. Pero bueno, me acuerdo así como... Me encuentro con Q, un abrazo, pero ¿qué anda haciendo acá usted? Tenemos el diario, le cuento la historia, parece que él había llegado hace 2 o 3 días y estaban alquilando un departamento en la avenida Santa Fe. Todas estas son historias que van conformando un mundo increíble, porque encontrarme con Q, yo no sabía ni dónde estaba él. Entonces me lleva, dice, véngase, vamos a la casa, toma un café en el departamento. Dice, nosotros estamos en un departamento provisorio acá. Dice, estoy viendo a ver qué podemos hacer acá. Resulta que Cook ya estaba formando parte del gobierno, o sea, del equipo de gobierno de Che Guevara, pero no me dice nada a mí. Me dice, ¿qué está haciendo, Reynoso? Dice, y mira, yo estoy así, yo le cuento que estábamos con el general Tanco, que estaba con Alejandro Olmos, que está acá a 2 cuadras tenemos la sede del diario para Argentina. Ah, dice, bueno, quiero que vaya, que conozca a los muchachos. Sí, yo conozco fulano. Dice, bueno, hablamos bastante. Y me sondeó, ¿qué está haciendo? ¿Qué más está haciendo? Y bueno, le dije, vivo en México, en fin, te conté toda mi historia de mis luchas, de mi sobrevivencia. Y dice, ¿y usted está viviendo en México? Digo, sí, yo estoy viviendo en México. Dice, ¿y usted conoce mucha gente en la política? Y me dice, sí, conozco bastante, tengo buena relación con el periodismo y con algunos políticos del gobierno, sobre todo de la oposición. Dice, ¿conoce gente de la izquierda? Digo, sí, pero no, conozco a mucha gente. Yo escribo en el diario Novedades de México, publico una vez por semana, cada 2 semanas, publico algo sobre el peronismo. Dice, ¿y usted ya está definitivo acá en la Argentina? Yo veía que me hacía mucha pregunta. Y entonces... Pero era como muy amable, o sea, no era el Cook que yo había encontrado en Caracas y sobre todo en Santo Domingo, que era el doctor, nos tratábamos de usted, o sea, no había una amistad profunda, una amistad con mucho respeto, como se usaba antes. O sea, no es ninguna novedad esto que estoy contando. Pero en un determinado momento me dijo a mí, dice, ¿y usted no estaría dispuesto a emprender una nueva aventura, una nueva opción? Digo, no, porque ahora acabamos de sacar el diario, va a ver qué pasa con esto, en fin, acá está muy difícil, estaba Ilía en el gobierno, pero en fin, nosotros estamos luchando porque vamos a ver cómo se arma el peronismo. Yo tenía contacto con la gente importante que estaba luchando, por ejemplo, eran tiempos de... el doctor Sadi, eran tiempos cuando era muy importante, eran tiempos distintos, había una nueva corriente de nuevos dirigencias en el peronismo. Y nosotros estamos concentrados en eso, a pesar de que yo iba a volver a México, sí, de acuerdo a lo que pasara, pero dice, ¿usted no le interesaría? Me dice Cook. Tomando un café ya en su departamento, en ese departamento hay un departamento muy pequeño ahí en Santa Fe y la calle Ascuénaga, Santa Fe y Ascuénaga en Buenos Aires. Y dice, porque no le interesaría ir a trabajar con
El doctor Guevara, me dice. No me dijo el Che, me dijo el doctor Guevara. Digo, pero, ¿el Che Guevara? Dice, sí, el Che Guevara. Dice, ¿no le interesaría a usted viajar a Cuba e incorporarse a su proyecto? Digo, no, ¿cómo? Digo, usted me dice, y usted dice, ¿por qué me dice eso? No, le pregunto, dice, a lo mejor usted tiene ambiciones o usted sigue teniendo inquietudes, sí, pero no me voy a ir a enrolar con el comunismo. Usted sabe cómo hemos luchado contra el comunismo nosotros los peronistas, y no voy a ir a terminar con Fidel Castro ahora en Cuba, para nada, le dije. Y entonces seguimos conversando otra cosa, o sea, no insistió, nos despedimos ese día, nos encontramos al otro día en un café ahí en la calle, no me acuerdo ahora, bueno, pero me acuerdo del café, pero no me acuerdo de la calle, creo que era Arenales, creo que sí, la calle Arenales. Conversamos mucho, me volvió a tirar, dice, bueno, si tiene ganas, dice, usted no lo conoce a Guevara, ¿no? Digo, no lo conozco, digo, sé que fue un aventurero, que era un tipo muy inquieto, sé que era un envenenado antiperonista. No, dice, ahora el doctor Guevara dice, ha entendido el peronismo, dice, tiene mucho de Perón, dice, y es muy posible que en algún momento se encuentre con el general en Madrid. Guevara, le dije. Dice, sí, bueno, dice, estamos trabajando en eso. Lo perdí de vista, Cook. O sea, lo vi 2 veces más. O sea, no tenía consistencia lo que él me proponía a lo mío. Entonces, yo quería contarte esta historia, porque esta historia ha sido tergiversada de distintas maneras. Y creo que estas instancias son importantes para saberlas, porque uno estaba siendo protagonista marginalmente sobre cosas que después tomaron, o sea, después Guevara llegó a ser el que fue, a pesar de que en Cuba y lo que había hecho en Cuba él era de una gran preponderancia, era un tipo de puntal fundamental de la revolución cubana, fue un hombre que le aportó mucho a Fidel Castro, le aportó mucha sabiduría, porque lo que Guevara tenía, que la gente no conoce, todos los que escriben historias de Guevara, incluso hace unos días estaba viendo yo un hombre muy lúcido y muy capaz, que es el escritor mexicano, español mexicano, Taibo II, escribió una biografía de Castro, una biografía de Guevara, y se asombraba de la capacidad intelectual de Guevara con respecto al orden social y todo. Y claro, él no sabe que Guevara todo lo que aplicó era lo que había visto que había hecho Perón en la Argentina, y Eva Perón. Entonces, nosotros que sabemos la historia, sabemos que a pesar de ser enemigo, o sea, comunista, enemigo del peronismo, él había abrevado en el peronismo y la justicia social. Por eso que él desarrolla a lo largo de toda su trayectoria la parte de la justicia social, que le incorpora en todo lo que Guevara realiza en su tarea como dirigente político en Cuba. Pero la gente no sabe dónde había aprendido Guevara, ¿no? O sea, Guevara tenía la idea trotskista de un comunismo violento para terminar a sangre y fuego con el imperialismo internacional. Y no tenía nada que ver, ellos no contemplaban un accionar de justicia social. Ellos no conocían esa parte humana de la política. Entonces, pero sí había abrevado Guevara, y había visto todo lo que había sido en el peronismo. Entonces, cuando va a Cuba, aplica casi todo lo que había aprendido. Y sí, posteriormente en el tiempo, yo me enteré por Enrique Pavón Pereira, que era gran amigo mío, que sí Guevara había ido a entrevistarse con Perón. Fue disfrazado de cura, en fin, todas esas cosas que hacían siempre los muchachos argentinos en el exterior. Y sí, se encontró con Perón,
Y parece que a Perón todavía estaba en la gran lucha, el peronismo contra las dictaduras, que las dictaduras se seguían, y parece que hubo algunos acuerdos, algunas conversaciones con Perón. Pero Perón era un estratega, escuchaba a la gente, parece que le habló Guevara, según me contó Enrique Pavón Pereira, de que él pensaba hacer una incursión a través del norte argentino, y le dijo Perón que no le convenía arriesgar su vida, que podía ser otra tarea, que buscara otra forma, vamos a seguir conversando, en fin, todo eso fue posteriormente, que parece que Guevara tomó un cauce distinto. El doctor Cook regresó nuevamente a Cuba, se lo vio en algunas fotos, se lo hemos visto vestido de guerrillero, con la barba, en fin, o sea, parece que le fue bien ahí, y se perdió en el tiempo, se perdió Cook, yo lo perdí, por lo menos yo lo perdí a Cook, pero recuerdo cosas muy interesantes de él, y recuerdo todas esas historias, anécdotas, que no sé si sirven, pero uno ha sido protagonista de este tiempo, y yo no me quería irme sin contar la historia, porque no sé cuánto te aportará de conocimiento estas vivencias que fueron desordenadas, en los cuales uno se encontró de repente con gente que hoy históricamente son grandes personajes y que los trató directa o indirectamente, así como ahora vos y yo estamos conversando. No sé si será muy largo esta historia, habrá sido muy largo, pero espero que te haya gustado, y si me querés hacer preguntas, con mucho gusto yo te las voy a responder. Te mando un gran abrazo y por supuesto, mañana nos vemos. Mira, te voy a mostrar ahora unos patitos que han venido ahí y que están ahí en esta lagunita. Patos que andan acá, pero a lejos están, ¿eh? Uno que nos está escuchando, pero estaban más que se han metido había más patos acá que se han metido entre esos camalotes que hay en el verdor, y se escondieron todos cuando yo me acerqué para filmarlo. Bueno, con esto nos despedimos.